Cuando nosotros vamos a las Escrituras, nos damos cuenta de que la Biblia es un libro que tiene diferentes géneros literarios. La Biblia, pues, tiene dos grandes géneros: la prosa y, por supuesto, la poesía. Pero hay otros subgéneros, pudiéramos decir, a lo largo y ancho de las Escrituras. Ahora, nosotros estamos acostumbrados a pensar que Dios da mandamientos solamente cuando se trata de proposiciones directas. Normalmente, cuando nosotros leemos las epístolas y cuando vemos nosotros pasajes que tienen que ver con la ley de Dios, que da mandamientos directos. Pero la verdad de las cosas es que el Señor comunica su voluntad a su pueblo a través de diferentes géneros literarios, a través de poesía, por ejemplo. No encontramos nosotros, digamos, proposiciones lógicas, no encontramos nosotros declaraciones como el apóstol Pablo hace en sus epístolas, en los Salmos, por ejemplo, pero el Señor allí nos enseña, nos ordena, nos manda, ¿sí? Nos da mandamientos, nos dice cómo debemos vivir a través de la experiencia emocional del escritor de los salmos, bueno, de diferentes salmos. Lo mismo sucede con las narrativas. La Biblia es un libro que tiene muchas narraciones, muchas historias. Como dice el título de un libro del Dr. Pratt, Él nos dio historias, nos dio muchas historias en la Biblia. Y ahora, cuando vamos a esas historias, nosotros no encontramos quizá mandamientos directos, donde Dios nos diga, esta es mi voluntad, diciendo, harás esto, harás aquello. Pero a través de la narración, ¿sí? A través de la historia que se narra, que se cuenta, nosotros podemos ver cómo Dios nos dice cuál es su voluntad. Hoy tenemos un pasaje en el que el escritor del libro de Crónicas registra para nosotros un suceso en la vida del rey David. Ahora, es bien importante que nosotros tengamos en mente que este escritor, el escritor de primero de Crónicas, bueno, en realidad Crónicas es un solo libro que fue dividido en dos después. Crónicas, como lo es Samuel, como lo es Reyes y como es Esdras, Nehemías, en el canon hebreo son un solo libro cada uno de ellos. Esdras, Nehemías, un libro. Samuel, un libro. Esas divisiones, primero, segundo, vinieron después. Bueno, el asunto es que el escritor, no sabemos quién es el escritor de Crónicas, decide registrar este suceso, este pasaje de la vida de David, para comunicar algo a una audiencia, la audiencia original. Y esta audiencia es prácticamente la misma audiencia en términos generales que la audiencia del profeta Ageo. Es decir, él está escribiendo, lo voy a decir primero así, luego lo explico, a una audiencia post-exílica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por su desobediencia, el pueblo de Dios finalmente fue conquistado por los babilonios, quienes destruyeron completamente la ciudad de Jerusalén, el palacio real y el santuario del gran rey, del Señor Dios, el templo. Lo redujeron a escombros, quemaron todo, devastaron la ciudad y se llevaron a mucha gente al exilio. Cautivos, por supuesto, a la tierra de los caldeos, a Babilonia. Dios les prometió que ellos regresarían algún día. De hecho, les dijo a través del profeta Jeremías que estarían en el exilio 70 años. Entonces, bueno, Dios, cumpliendo su promesa, a pesar de la falta de arrepentimiento de su pueblo, hizo que retornara un remanente, un grupo de personas numeroso a la tierra de Judá, a Jerusalén, por orden del rey Ciro, quien emitió un decreto en el año 538 aproximadamente. Ahora, como escuchamos los que estuvimos aquí la semana pasada,
Ellos tenían la tarea, la consigna de reconstruir la ciudad, de reconstruir los muros de la ciudad y, por supuesto, tenían como prioridad reedificar el templo del Señor. Pero bueno, por diferentes circunstancias que ellos enfrentaron, como dijera el profeta, estos que alguna vez iniciaron la reconstrucción con ahínco, con gozo, con dedicación, como dijera el profeta, poco a poco, lentamente y poco a poco se les fue vaciando el alma. Y entonces ellos empezaron a perder la devoción, empezaron a perder el interés, empezaron ellos a dejar para después ese asunto de la reconstrucción. Y como escuchamos al profeta Ageo hablar en nombre del Señor a esa comunidad postexílica, ellos dijeron, sí, sabemos que tenemos que reconstruir el templo, pero no es tiempo todavía, no es tiempo. Y pasaron aproximadamente 20 años. Dios decía, ¿dónde está mi casa? ¿Dónde está mi santuario? Y ellos decían, no es tiempo todavía, no es tiempo. Algunos, porque estaban sumidos en sus problemas económicos y dificultades, decían, cuando mejore la situación. Otros decían, no tengo proyectos que hacer. La verdad es que ahorita mi esposa y yo queremos poner una habitación para huéspedes en la casa y a mi esposa le encantó algo que vio en Pinterest y estamos en este proyecto. Estamos aquí construyendo. Cuando terminemos el proyecto, entonces será tiempo de reedificar su casa. Entonces, como escuchamos la semana pasada, Dios les reprende y les dice, dicen ustedes que no es tiempo para reedificar mi casa, pero sí es tiempo para reedificar la suya. Y entonces el Señor, por supuesto, a través del profeta, les dice, ustedes están bajo juicio, precisamente por esto, les llama al arrepentimiento y por la gracia de Dios el pueblo responde. Ahora, el escritor de Crónicas va a animar a la comunidad postexílica a hacer lo que tenía que hacer, pero ya no diciendo, así ha dicho el Señor, directamente, reedificarán mi casa. No, lo hace contándoles una historia, lo hace hablándoles acerca del rey David, lo hace a través de mostrarles el ejemplo del rey David. El pasaje que tenemos aquí frente a nosotros el día de hoy es un pasaje donde David está haciendo preparativos para la construcción del templo que fue destruido. El templo que Dios dijo no construiría él, sino su hijo Salomón. David, si algo le molestaba a David, si algo le incomodaba, si algo le hacía no estar tranquilo, es que él tuviera un palacio y el Señor, estuviera habitando en una tienda. Cuando David ya es rey y va a Jerusalén, él lo primero que hace es llevar el arca a Jerusalén, el arca del pacto, el símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Pero esa arca estaba en un tabernáculo, en una tienda. Y David decía, no está bien que mi Señor more en una tienda cuando yo tengo un palacio. Y entonces él quiere construir el santuario del Señor. Y sin embargo Dios le dice, sabes, mira, tú no lo vas a hacer. Tú no vas a tener el privilegio de construirme esta casa. Eres un hombre de guerra, has derramado mucha sangre, etc. Pero tu hijo Salomón será quien construya una casa para que yo habite en medio de mi pueblo. Y entonces, pues David me imagino que se habrá sentido triste y sin embargo, él empezó a hacer preparativos. Y entonces él le dice al pueblo, usted lo puede notar, ¿sí? Al comienzo del pasaje, él le dijo a todo el pueblo reunido en esta asamblea solemne, le dice al pueblo, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Pero dice, él es joven y tierno de edad. O sea, el lenguaje muy coloquial sería, mi hijo está muy morrito todavía, ¿no? No tiene la experiencia, no tiene la capacidad todavía, la obra es muy grande y entonces yo sé que él no va a poder llevar a cabo esa tarea. Y entonces, ¿qué es lo que él hace? Él convoca al pueblo. Y entonces le dice al pueblo, tenemos que construir la casa del Señor. Queremos
que su presencia more entre nosotros como Él lo ha prometido. ¿Qué puede ser mejor? Que Dios habite en medio de su pueblo. Y entonces del rey David dice que Dios quería morar entre ellos y Él había mandado que se le construyera una casa para morar, un templo, un santuario, un palacio real para que Él morara en medio de su pueblo. Y David dice, tenemos que construir este templo. Y entonces Él llama al pueblo. Él le dice al pueblo, ¿quién de ustedes, versículo 5, quién quiere hacer una ofrenda voluntaria para esta obra? ¿Quién de ustedes quiere participar? Bueno, ¿recuerda usted a quién está escribiendo el escritor de Crónicas? Él está escribiendo a la audiencia posexílica que por un largo tiempo se había negado, por supuesto, a construir el templo. Decía que no era tiempo. Este pasaje, por supuesto, llamaría a la audiencia posexílica a sumarse, a unirse para reconstruir ese templo que había sido destruido. Y entonces el autor de Crónicas está llamando al pueblo a través de David, de la historia de David, a participar en la reconstrucción del templo. Pero usted dirá, ¿yo qué tengo que ver con estas cosas? A mí que me interesa algo que sucedió hace miles de años, no tiene nada que ver conmigo. Bueno, si usted es creyente, si usted realmente es un creyente en Cristo Jesús, usted es llamado también a participar en una obra mucho más grande que la construcción del glorioso templo de Salomón o la reconstrucción de ese templo, lo que en la historia se conoce como el segundo templo. Usted, creyente en Cristo, es también llamado como ellos a la edificación de la casa de Dios, del palacio de Dios, del santuario de Dios. Nada más que, a diferencia de ellos, Dios no nos llama a construir un edificio físico de piedra. Dios no nos está llamando a hacer un templo material. Dios nos llama a ser partícipes en la construcción del nuevo templo, del santuario que Dios ha inaugurado en el día de Pentecostés, cuando de manera gráfica Dios mostró que movió su presencia de ese templo hecho de piedra a un templo no hecho de manos. Es decir, si usted conoce las Escrituras, en el día en que Dios derramó su Espíritu sobre la iglesia, lenguas de fuego, llamas de fuego, aparecieron sobre las cabezas de esos 120 discípulos que estaban orando, esperando la promesa del Espíritu Santo. Esas lenguas de fuego significaron visiblemente que Dios estaba llenando con su presencia un nuevo templo. Si usted ha leído las Escrituras, quizá recuerde que en el Antiguo Testamento, cuando se construyó el tabernáculo, el templo portátil, Dios visiblemente mostró que venía a morar en medio de su pueblo mediante una nube de gloria, una nube gloriosa, resplandeciente, que era una teofanía, una manifestación visible de la presencia de Dios. Más adelante, después de que se construye el templo de Salomón, del que estamos hablando aquí, el que David al que David llamaba al pueblo a construir, Dios también llenó ese templo con su gloriosa presencia. Bueno, en el día de Pentecostés, esas lenguas, esas llamas de fuego estaban mostrando que Dios habitaría en un nuevo templo. Y ese nuevo templo es la iglesia, el cual es descrito, o la iglesia más bien es descrita en Efesios 2 como un santuario espiritual, como un templo en construcción, un templo hecho de piedras vivas. ¿Quiénes son esas piedras vivas? Tanto Pablo como Pedro dice que cada creyente en Jesucristo es una piedra viva que se va añadiendo a este templo que está en construcción, el cual, dice Pablo, es la morada del Espíritu de Dios. Usted y yo somos llamados por el Señor a ser parte de la construcción de un templo mucho más glorioso que el templo de Salomón, que el templo que fue reconstruido después del exilio. Ahora bien, ese llamado no solamente tiene que ver con que usted y yo voluntariamente podamos dar para esa obra, sino también tiene que ver con la iglesia local.
tiene que ver con nuestra congregación, nuestra iglesia, ¿sí? Esta expresión visible y particular del cuerpo de Cristo, la iglesia. El llamado para nosotros también el día de hoy es participar, usted y yo, participar en la edificación de esta iglesia. En la edificación de esta iglesia. Y este llamado se nos hace por medio de una verdad que usted y yo tenemos que recibir y tomar muy en serio. Y tomarla así, pero a pecho, ¿verdad? Y hacerla nuestra. Y la verdad es esta. Nuestro amor por el Señor, nuestra devoción al Señor es demostrada a través de nuestro amor hacia su casa, su templo espiritual, la iglesia. ¿Sí? Nuestra devoción al Señor se muestra, se hace tangible, se hace palpable, se hace visible a través del amor que nosotros tenemos a la iglesia, la morada del Espíritu. Y en este pasaje, este amor hacia la morada del Señor se demuestra precisamente en que usted y yo, ¿sí? Nosotros los creyentes, participamos de la tarea de construir esta morada de Dios en el Espíritu a través de el entregar nuestras vidas al Señor. Y el entregar nuestras vidas al Señor también puede manifestarse visiblemente en que usted y yo estemos dispuestos a dar para la obra de Dios. Claro, si usted nos visita el día de hoy o si nos ha visitado durante algún tiempo, si particularmente no es creyente, pues probablemente usted inmediatamente reaccione porque a lo mejor, no lo sé, ha tenido una mala experiencia en alguna iglesia o ha visto videos en YouTube o en las redes sociales donde, por supuesto, se hacen denuncias públicas, denuncias en esos sitios con respecto a iglesias y pastores que, bueno, pues lo único que hacen es tratar de sacarle el dinero a la gente, ¿no? Y entonces quizá usted al escuchar esto dirá, bueno, aquí me van a decir que yo tengo que dar a la iglesia para que Dios me bendiga y tengo que sembrar para que luego yo coseche y tengo yo que estar dispuesto, si el pastor lo dice, a dar cierta cantidad, o si el pastor lo dice que en fe yo tengo que entregar las escrituras de mi casa o la llave de mi coche o ese tipo de cosas. Déjeme decirle que no estamos hablando de ese tipo de cosas aquí. Por supuesto que no estamos hablando de eso. Pero por otro lado, también, como en el caso del bautismo, a veces los pastores, como yo, queremos distanciarnos de esas cosas lo más que podamos, ¿sí? No queremos dar la impresión de que somos iguales a esas personas que engañan a la gente, que pues se aprovechan de la buena fe de las personas o se aprovechan de la necesidad de las personas. Una persona que a lo mejor está sumida en deudas y oye que el pastor le dice, si tú das al Señor, si esta noche das 1,000 pesos, el Señor te va a devolver 10,000 pesos. Casi como una casa de apuestas, un codere celestial o un novivet celestial. O a lo mejor este pastor dice, bueno, si tú estás dispuesto a dar 10,000 pesos, el Señor te va a devolver 100,000 pesos. Casi como un cashback celestial, ¿no? Pero quizá porque no queremos ser asociados con esas personas, no queremos que la gente que venga a la iglesia piense que, aquí nos van a cobrar el sermón, o nos van a cobrar esto, nos van a cobrar aquello. Tratamos de distanciarnos y al hacerlo, pues quizá vamos al extremo de no querer hablar de lo que la Biblia habla, de lo que la Biblia menciona, de lo que la Biblia ordena. Y es que cuando vamos a las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento, nosotros notamos que el pueblo de Dios, en obediencia a su Señor y en reconocimiento de quién es el Señor, siempre ha dado ofrendas
visibles, palpables. En el Antiguo Testamento mayormente en especie y en el Nuevo Testamento ofrendas monetarias para expresar su devoción al Señor. Entonces yo sé que el hablar de estas cosas nos pone en riesgo de que la gente diga, ahí está, otra más de esas iglesias que solo habla de dinero. Pero por otro lado, si nosotros no enseñamos lo que la Biblia dice, no le estamos haciendo un servicio a la iglesia. Estamos mal enseñando a la iglesia, porque la Biblia con toda claridad nos dice en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que el dar ofrendas para la obra de nuestro Dios, ¿sí? El dar ofrendas es una expresión visible, palpable de nuestra devoción al Señor. Y no solamente eso, es la revelación de qué es lo que nuestro corazón valora más, de qué es lo que gobierna nuestro corazón. ¿Y cómo lo hace entonces el escritor de Crónicas? ¿Y cómo nosotros entonces podemos apropiarnos de lo que el escritor de Crónicas quiso enseñar a su audiencia original? Bueno, veamos entonces qué es lo que el escritor le dice a la audiencia original al hablarles del ejemplo del rey David. Quiero que note algo muy importante aquí, muy importante. David está llamando, como dije, al pueblo. Note, por favor, versículo 5. Vaya usted al versículo 5. Y dice lo siguiente, ahí. ¿Quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria al Señor? A lo largo del pasaje, usted va a encontrar que se subraya una y otra vez, se menciona varias veces, y esta es una forma literaria de enfatizar algo. Se repite una y otra vez la palabra voluntariamente. Voluntariamente. ¿Sí? En la iglesia damos voluntariamente, como veremos. ¿Sí? No es algo que hacemos porque fuimos forzados a hacerlo. Es una respuesta voluntaria. Pero cuando David llama a la gente a participar de la construcción o reconstrucción, bueno, en su caso la construcción del templo, y cuando el escritor de Crónicas, mediante el ejemplo de David, llama a su audiencia a participar de la reconstrucción del templo, quiero que note primero que nada, que David no está llamando al pueblo a hacer algo que él mismo no estuviera dispuesto a hacer. Note, por favor, cómo comienza el pasaje. Una vez que él dice, mi hijo Salomón no va a ser capaz de hacer esto, entonces David dice algo importante. Versículo 2. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. Oro, dice David, para las cosas de oro. Plata para las cosas de plata. Bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto, escuche usted eso, escuche el lenguaje de David, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Y note, 3,000 talentos de oro, de Ofir, 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro, pues para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. Note lo que David dice. Primero que nada, David dice, hay un apartado en el presupuesto real, ¿sí?, para la casa de Dios. Y David fue preparando esto, ¿sí? Él se aseguró de que a ese rubro, ¿sí?, en el presupuesto, pudiera ingresar suficiente recurso para la construcción del templo. Y si regresamos en Crónicas, vamos a ver cómo David entonces hizo estos preparativos. Se aseguró de que hubiera suficientes materiales. Pero David no saluda con sombrero ajeno, no.
O sea, no es político David que dice, hemos dado para... No, David, note, de mi tesoro particular, de mi cuenta bancaria, de mi cuenta de inversión. David había abierto una cuenta en el Banco Nacional de Jerusalén, qué sé yo. Había abierto una cuenta a la que David fue metiéndole de sus propios recursos real, ¿sí? Vamos a decirlo así, dinero para la construcción del templo. ¿Y qué es lo que David dio? Note, por favor, en los versículos 4 y versículo 5. Obviamente, ahí hay unas medidas, hay unas, por supuesto, cantidades que no nos suenan a nada. Pero de su tesoro personal, David dio, ¿qué? 3,000 talentos de oro de Ofir. ¿Sabe usted cuánto es eso? Más o menos, esto equivale a 110 toneladas de oro. 110 toneladas de oro. Del oro de altísima calidad de Ofir. También dio, 7,000 talentos de plata refinada. Son unas 260 toneladas. ¿Sí? Dio también, muchas cosas. Imagínense la cantidad que David dio. La cantidad que David dio de su tesoro personal, de lo suyo. Y aquí hay un principio muy importante para la iglesia. Y este principio es muy importante, sobre todo para los líderes de la iglesia. Si queremos tener una iglesia generosa, una iglesia devota y dedicada, ¿sí? Una iglesia que ame la obra de Dios, una iglesia que dé generosamente, tenemos que empezar los líderes de la iglesia a mostrar nuestra devoción por la casa de Dios. Tiene que partir de los pastores, de los ancianos, de los diáconos. Tiene que partir de los líderes de ministerios. Nosotros tenemos que ser los primeros en mostrar cuánto amamos esta iglesia y cuánto amamos la iglesia en general, cuánto amamos la obra de Dios. Nosotros, como David, debemos ser los primeros en dar, en servir, en apoyar, en contribuir. La iglesia tiene que verlo. La iglesia tiene que ver a sus líderes expresando amor, sus afectos, como dice David, por la casa de mi Dios. Usted lo escuchó de los labios de David a través del cronista, como él dice aquí en el versículo 3. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo he guardado todo esto. Y en mi tesoro particular yo guardé esto por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios. Oh, hermanos, eso es tan importante, tan importante. Porque si bien todos somos responsables y nadie en el día del juicio podrá decir, es que yo no di porque el pastor no daba. El Señor dirá, al rato hablo con tu pastor. No sabe lo que le espera. Pero ahorita estoy hablando contigo. Todos somos responsables, pero por supuesto, los líderes tenemos que inspirar a nuestra gente mediante el ejemplo. Y no hablo nada más de asuntos de dar cantidades. No, pastor, 260 toneladas de oro, ni siquiera tengo 26 pesos para las tortillas al rato, ¿no? No estamos hablando aquí de cantidades. Estamos hablando aquí del afecto, ¿sí? De lo que nuestro corazón siente por la iglesia. Estamos hablando aquí no solamente de dar dinero, estamos hablando aquí de servir a la iglesia con devoción. ¿Será que eso ven nuestra gente, que amamos esta iglesia, que somos los primeros en llegar, que somos los primeros en hacer lo que se tiene que hacer, que somos los primeros en enlistarnos para cuando hay necesidad? La gente de nuestra iglesia puede ver nuestro afecto por la casa de Dios a través de nuestras acciones. Pero eso no solamente tiene que ver con los líderes de la iglesia. Papás, mamás, ustedes son los líderes del hogar. Y ustedes modelan para sus hijos
modelan para sus hijos el afecto por la casa de Dios. El afecto por la casa de Dios. Y sus hijos pueden ver, ¿sí? Usted no tiene que explicarles nada. Ellos lo aprenden de sus acciones. Ellos aprenden de cuáles son sus prioridades. Ellos aprenden de qué es lo más importante para usted. Digo, es un comentario dicho de paso, pero la verdad es que, honestamente, y pueden decir lo que ustedes quieran, pero muchas iglesias en este tiempo mundialista hemos realmente dado un malísimo ejemplo a nuestros hijos cuando cancelamos cultos, cuando adelantamos horarios, cuando decimos, hermanos, no habrá culto porque vamos a ver el partido. Estamos modelando para nuestra gente prioridades. Estamos modelando para nuestra gente dónde está nuestro afecto, dónde está aquello que nos cautiva. Y usted, papá, y usted, mamá, con su ejemplo lo está haciendo. O sea, sus hijos pueden ver, ¿sí? En sus hábitos de gastar, pueden ver en cómo usted se expresa de la iglesia, en cómo usted no está dispuesto a ir a la iglesia, cómo usted no está dispuesto a decir a la familia, vamos a trabajar en la iglesia, vamos a servir a la iglesia. Ellos están aprendiendo de nosotros. Entonces este principio es sumamente importante. De los líderes tiene que partir esto, hermanos. Dios tiene que obrar en nosotros y tenemos que ser los primeros en poner el ejemplo con respecto al afecto por la casa de Dios. Bueno, David entonces dijo, yo ya di, ¿quién se une a mí? ¿Quién se une a mí? Yo ya aporté, ¿quién de ustedes está dispuesto? ¿Quién de ustedes? Bueno, usted ya escuchó la lectura de la palabra de Dios. La gente respondió. La gente respondió. Sí, por la gracia de Dios. Note usted qué es lo que dice la palabra de Dios. Versículo 6. Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en manos de un administrador que se llama Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. ¿Cuánto dio el pueblo en conjunto? Bueno, dio aproximadamente, note usted, unas 190 toneladas, ¿sí? 190 toneladas de oro. ¿Qué más? Dieron también también 185, más o menos 84 kilogramos de oro, de estos 10,000 dracmas. Ahora, algo interesante aquí, estos dracmas, esta es una referencia anacrónica porque los dracmas no existían en tiempos de David. Pero ¿qué está haciendo el escritor de Crónicas? Él está actualizando la información para que su gente entendiera, ¿sí? Para que aquellos a quienes él les escribe entendiera. Dieron una enorme cantidad de dinero, toneladas de oro, toneladas, sí, de plata, de piedras preciosas, unas 375 toneladas de plata, 675 toneladas de bronce, 3,750 toneladas de hierro y piedras preciosas. La gente respondió dando en abundancia, dando generosamente para la obra de Dios. Entonces, después de esto, David alaba al Señor, como dice el pasaje. Y David termina con una petición muy especial. Bueno, de todo esto quiero entonces hablar de algunos principios con respecto a cómo nosotros podemos dar al Señor para su obra. ¿Cómo? ¿Qué se requiere? Primero que nada, aquí hay un principio importante. Debemos dar nosotros, ¿sí? Como David lo dice aquí, debemos dar lo que demos
como un acto de consagración al Señor. No se nota en nuestra versión, ¿sí? Porque no lo traduce la Reina Valera, pero el versículo 5 realmente dice, ¿quién quiere consagrarse al Señor dando ofrenda voluntaria? O sea, usted y yo tenemos que entender la naturaleza del dar, ¿sí? El dar no es simplemente aportar algo, no, es una expresión de la consagración de nuestro ser al Señor. Es una expresión de que nosotros le damos a Él nuestra vida entera. Lo que nosotros ponemos en la charola o el servicio que ofrecemos a la iglesia, lo que nosotros aportamos es una manifestación, una expresión, un símbolo de nuestra entrega al Señor. De nuestra entrega al Señor. El mismo principio es repetido por el apóstol Pablo en Romanos 12, cuando dice, así que, versículo 1, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Usando la figura de una ofrenda llamada holocausto, una ofrenda que al entregarse al Señor era quemada totalmente como un acto de adoración a Dios. Dice el apóstol Pablo que la respuesta razonable o lógica a las grandes misericordias de Dios en Cristo es ofrecer nuestra vida entera al Señor. Cada vez que usted pone en esa charola algo o que usted ofrece servicio a la iglesia, usted está diciendo al Señor, usted está expresando al Señor su consagración a Él. Señor, este es un símbolo de la ofrenda de mi vida a ti. Este es un símbolo, Señor, de mi consagración a ti. Así tenemos que entender el acto de dar. Número 2, también nosotros debemos dar lo mejor al Señor. ¿Qué dice David? De nueva cuenta, el ejemplo de David. Dice así. Cuando él empezó a hacer preparativos, ¿verdad? Dice, versículo 2, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios. Yo con todas mis fuerzas. Segundo principio, si es que vamos a expresar nuestra devoción al Señor de esta manera, debemos estar dispuestos a darle lo mejor. Todos estamos familiarizados con ese dicho que dice, la intención es lo que cuenta, ¿no es cierto? No es el regalo, es la intención. No es el regalo, es la intención. Es cierto, absolutamente, puede ser cierto. La persona no tenía mucho dinero, pero pudo comprar un regalito y se lo dio a la persona en su cumpleaños. Ahora, ciertamente, no es el regalo en sí, pero es muchas veces ese regalo puede ser una expresión de lo que realmente esa persona siente por aquel a quien le hace el regalo. David dijo, he de ofrendar al Señor. Pues aquí tengo mi cuenta, pues un dinerito, pues le doy 10 talentos. David dice, no, le voy a dar lo mejor al Señor, con todas mis fuerzas, dice, con todas mis fuerzas, con lo mejor de mí, voy a ofrendar al Señor, no lo que me sobra. Yo sé, hermanos, sí es la intención lo que cuenta, pero muchas veces lo que hay en el corazón se refleja en lo que damos. Se refleja en lo que damos. Porque ciertamente una persona no tuvo para comprar gran cosa para llevarle al cumpleañero, pero le dio lo mejor que le pudo dar. ¿Por qué? Porque tiene un gran afecto por esa persona. Su regalo monetariamente no se comparó a otros regalos que recibió esa persona en su cumpleaños. Pero fue todo lo que pudo dar y fue lo mejor que le pudo dar. Tenemos ejemplos, ¿verdad? Tenemos en el Antiguo Testamento a Caín y Abel. Caín y Abel ofrecieron al Señor pues sus ofrendas, valga la redundancia. La de Abel fue aceptada, la de Caín fue rechazada. Y cuando Caín se enojó porque Dios no aceptó su ofrenda, pues Dios le dijo la razón. ¿Por qué no había aceptado su ofrenda?
¿Por qué? Porque Abel ofreció de lo mejor de su rebaño. En cambio, él ofreció, dice ahí literalmente, una ofrenda. Fue por sus sembrados, como decimos en Yucatán, por su huerto y, ay, es hora de ofrendar. Pues 2 rábanos, ¿no? Y listo. En cambio, Abel le dio lo mejor que podía darle al Señor. Tenemos un ejemplo en el Nuevo Testamento. Jesús está viendo a la gente que depositaba sus ofrendas, ¿no es cierto? Y gente pasaba con grandes cantidades de dinero. Y luego pasó una viejita que dio 2 de esas moneditas de 50 centavos, que ya nadie, las vemos en el piso y nadie las recoge, ¿no? Dio 2 de esas moneditas. Y entonces Jesús le dice a sus discípulos, ven, esta mujer dio más que todos estos. Y los discípulos dijeron, Señor, como que te hacen falta unos lentes, ¿no? ¿Cómo que dio más? ¿Viste lo que dio? 2 moneditas, sí, pero todos dieron lo que les sobraba. Ella dio todo lo que tenía. Entonces, el dar es un reflejo, por supuesto, de cuánto vale el Señor para nosotros. De cuánto vale. Le doy lo mejor que tengo. Le doy lo mejor que le puedo dar. Y no hablo aquí nada más de dinero. Estoy hablando de mi vida. Le doy lo mejor de mi vida al Señor. Por supuesto, también tenemos otros principios. El pueblo dio voluntariamente y dio generosamente y dio gozosamente. ¿No es cierto? Pablo dice en 2 de Corintios, cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador generoso. No, ¿verdad? Dios ama al dador gozoso. Ahora, por favor, escuche lo que dice aquí cuando terminó de dar el pueblo. Vea usted, versículo 9. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente. Me pregunto si usted, después de que pasan los diáconos y extienden la charola, usted está alegre. Señor, pude dar esta mañana para tu obra. O usted dijo, ahí se va mi Netflix. O sea, sale usted contento, gozoso, después de haber venido a servir a la iglesia. Me siento feliz de haber venido a servir. Después de haber contribuido, mire, y limpió los baños, por decir algo, ¿no? Y usted dice, este edificio que sirve para el ministerio de la iglesia, qué bueno que pude contribuir a que haya baños limpios. Feliz, gozoso de haber contribuido. ¿Ese es usted? ¿Ese es usted? ¿Se siente feliz, gozoso cuando da, cuando sirve, cuando contribuye? Bueno, ahora todo esto parte de algo muy importante. Muy importante. Vea el versículo 1. Después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios, él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Todo lo que he dicho no será posible a menos que usted piense como David acerca de la iglesia. La iglesia no es del pastor. La iglesia no es de los ancianos. Lo que hago no es para el pastor o los pastores. No lo estoy dando al pastor. O, por el contrario, no doy porque me cae mal el pastor. Me caen mal los ancianos. David dice, esta casa no es para hombre, es para Jehová. No estoy hablando del edificio físico en particular. Estoy hablando de la iglesia. Si usted no está convencido de lo que David dice, va a ser muy difícil que dé lo mejor. Va a ser muy difícil que usted dé generosamente, voluntariamente, generosamente, ¿verdad? Va a ser muy, muy difícil que usted se sienta gozoso al dar. Pero el músico que toca debe pensar, este instrumento que estoy tocando, lo estoy tocando para el Señor y lo voy a cuidar para que suene lo mejor.
y lo voy a limpiar y lo voy a mantener afinado. Voy a procurar que sea lo mejor. El que da clases, el que sirve aquí, el que sirve allá, tiene que pensar, esto que estoy haciendo no es para hombre, es para Jehová el Señor. Y todo lo que hago en la iglesia es una expresión de mi devoción al Señor. Y lo que hago o no hago revela cuánto vale el Señor para mí. La serie se llama Amemos la casa del Señor, amando al Señor de la casa. Si no amas al Señor de la casa, no vas a amar su casa. Y David termina con esta petición al Señor. No voy a describir su oración aquí, eso requeriría más tiempo, pero... Y vea cómo termina el pasaje, nuestro pasaje. Note por favor, versículo 17. Señor, tú escudriñas los corazones y que la rectitud, sé que la rectitud te agrada, por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. David dice, Señor, tú sabes que lo que yo he dado no es por un motivo ulterior que yo tenga, un motivo más allá, más que expresarte mi amor, Señor. No lo estoy haciendo por el cashback, no lo estoy haciendo porque tú me vas a dar en retorno, ¿sí? Pues 10,000 toneladas de oro. No lo estoy haciendo, Señor, para garantizar lo que tú me tienes, que tú me vas a deber. No lo voy a hacer para que tú me debas algo, Señor. Tampoco lo hago para lucirme. No lo hago para que todos digan qué gran rey eres, David. No, Señor, tú escudriñas el corazón. Y tú, Señor, te agradas de la rectitud. Por eso yo con rectitud te he dado, Señor. Dios escudriña nuestros corazones, hermanos. Cada vez que nosotros ofrendamos, Él sabe cuáles son nuestros motivos. Pero aquí entonces dice David, ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido ha dado espontáneamente para ti. Pero te pido una cosa, Señor. Versículo 18 lo resumo en esta frase. Que no sea una llamarada de petate, Señor. Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres. Conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Señor, te ruego que esto que ha hecho el pueblo hoy no sea un acto único e irrepetible, que sea un estilo de vida, Señor. Encamina su corazón a ti para que esta sea la manera en que ellos vivan. Que no sea una llamarada de petate, que no nada más sea una vez y ya. Señor, que tu pueblo se caracterice por ser esta clase de pueblo que responde a tu grandeza, a tu gloria y a tu gracia, mostrando su afecto por tu casa. Y lo mismo oramos, hermanos. Oramos lo que Ageo nos dijo la semana pasada, que el Espíritu de Dios obre en nosotros. ¿Sí? Y por cierto, explicamos más sobre esto en la sobremesa. Puede escucharla, por favor. Que el Espíritu de Dios obre en nosotros, que despierte nuestro corazón y que entonces los líderes de esta iglesia sean los primeros en responder y que la iglesia entera se sume y que todos nosotros como iglesia podamos dar para la construcción de la casa de Dios en el mundo, la iglesia, y para que esta iglesia sea edificada podamos dar con lo mejor de nosotros voluntariamente, generosamente y gozosamente. Y para eso oramos que el Señor encamine nuestros corazones a Él. Si Él lo hace, entonces, como el pueblo de Dios en ese entonces, nosotros vamos a responder así. Hermanos, ese es el llamado del Señor para nosotros. Hay mucha necesidad en esta iglesia. Hay necesidad de apoyar la obra de Dios en todo el mundo. Termino con las palabras de David. ¿Quién se consagrará al Señor hoy, dando ofrenda voluntaria al Señor? Que Dios bendiga su palabra.